Bien, aquí tenemos un ejercicio de progresión aritmética. Recordamos que la progresión aritmética es una secuencia de elementos que obtenemos sumando un número fijo llamado razón. Entonces, tenemos también una fórmula para hallar el último término, que es igual al primer término más n, que es el número de términos que queremos sumar, menos 1, y por la razón o diferencia, que es el número fijo que vamos sumando algebraicamente. Luego tenemos una fórmula para obtener la suma de los términos, que es igual al primer término más el último término multiplicado esta suma por n, que es la cantidad de términos, y dividido entre 2. En este caso, el ejercicio me dice que los términos de la progresión son 12, 16, 20 y así sucesivamente. Estamos teniendo entonces el primer término, que es igual a 12. Estamos teniendo el segundo término, igual a 16. Y el tercer término igual a 20. Por esta secuencia de valores nosotros nos damos cuenta, por simple inspección, que de 12 para pasar a 16 tuvo que haberse sumado 4. Y de 16 para pasar a 20 tuvo que haberse sumado 4. Es un número fijo que se le va agregando. Entonces es una progresión aritmética. Esta es una forma de calcular la razón cuando es muy evidente. Pero también si tenemos dos términos sucesivos, la razón o diferencia, obtenemos haciendo segundo término menos primer término. Cualquiera dos términos sucesivos. Yo quiero tomar el segundo y el primero. Entonces sería 16 menos 12 y obtenemos nuestra razón, que es igual a 14. ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular cuántos términos. La cantidad de términos es la n que debemos sumar para obtener una suma igual a 208. Siempre nosotros vamos a partir de los datos conocidos. Estamos teniendo la suma. Eso significa que vamos a utilizar la fórmula de suma. Escribimos entonces aquí. La suma es igual a primer término más el último término considerado por la n y dividido entre 2. La suma ya tenemos como dato, entonces reemplazamos. En una fórmula se reemplaza todos los datos conocidos. El primer término, que es igual a 12, más el último término, que es desconocido. No tenemos, entonces en un cálculo auxiliar podemos hallar el último término o una relación que me sea útil para resolver el problema. Sabemos que el último término es igual al primer término más n menos 1 por la razón o diferencia. El último término que yo deseo va a ser el primer término igual a 12 más la n, que es el valor desconocido. Dejamos la n porque no sabemos su valor, pero la razón sí sabemos que es 4. De allí realizamos los cálculos posibles. Aquí puedo aplicar distributiva. Entonces me sale que a sub n es igual a 12. N por 4 son 4n. Menos 1 por 4, 4. Términos semejantes se reducen. El 12 con el menos 4 podemos resolver porque son términos independientes. 12 menos 4 es igual a 8 más 4n. Este es el valor por el cual vamos a reemplazar aquí nuestra a sub n. En vez de a sub n ya vamos a escribir lo que habíamos obtenido. 8 más 4n por n. Se me queda una ecuación en n. Nuestro valor desconocido es la n. Es una ecuación de segundo grado. Aquí tenemos un 2 como denominador. Lo que vamos a hacer es resolver lo que se pueda y despejar también. Este 2 que aquí está dividiendo, podemos pasar al segundo miembro multiplicando. Nos quedaría 2 por 208 es igual. Y aquí dentro del paréntesis ya podemos sumar. 12 más 8 son 20. Más 4n multiplicado por la n. Aquí también podemos resolver, podemos aplicar la propiedad distributiva. Entonces esta n multiplica
al 4n y también multiplica al 20. Vamos a hacer eso. Aquí también ya resolvemos la multiplicación. 2 por 208 es igual a 416, que es igual a 20 por n, 20n, más 4n por n, 4n al cuadrado. Me queda formada una ecuación de segundo grado. Es una igualdad cuyo valor desconocido es la n. Entonces, si es ecuación de segundo grado, el procedimiento es igual a 0. Vamos a ordenar. Escribimos primero 4n cuadrado más 20n. Y aquí 416 que está sumando en el primer miembro, pasamos al segundo miembro a restar. 416. Y de este lado me quedaría es igual a 0. Pero como la igualdad es simétrica, este 0 también podemos colocar del otro lado. En una ecuación, si nosotros vemos que existe un número fijo que puede dividir a todos los elementos de la ecuación, entonces podemos dividir. Y yo estoy viendo que todo esto puedo dividir con 4 y eso es lo que voy a hacer. Voy a dividir todos estos elementos con 4 y continúo aquí. 4n cuadrado dividido 4 son n cuadrado, más 20n dividido 4 son 5n, menos 416 dividido 4 son 104. Es igual a 0. Y luego vamos a resolver esta ecuación por factorización. Vamos a distribuir en dos paréntesis. N, primer signo más, dejo un pequeño espacio, n, más por menos menos. Y vamos a buscar dos números cuyo producto me dé 140, que al multiplicar me dé 140 y al restar me dé 5. Y esos números son el 13, a ver, 104 se puede dividir con 13, sí, y me queda 8. Son el 13 y el 8. Si multiplicamos 13 por 8 nos da 104 y si restamos nos queda 5. De allí, como esta es una multiplicación igualada a 0, nosotros debemos recordar que una multiplicación es igual a 0 únicamente cuando al menos uno de los factores es 0. Eso significa que n más 13 tiene que ser 0 o n menos 8 debe ser igual a 0. Pero, a ver, todavía no queda sola la n. Este 13 está sumando, podemos despejar, pasa a restar, me queda menos 13. La n puede valer menos 13 o la n, aquí el 8 está restando, pasa a sumar. Queda 8 positivo. Como la n es la cantidad de elementos que voy a sumar, no puede ser negativo. Eso quiere decir que no me queda otra opción que mi cantidad de términos a sumar sea 8.